de cómo formar ya, empezar a formar una base de datos. ¿Empezar a qué? Lo que estuvimos haciendo hoy, el ejemplo de la biblioteca, de los libros y todo eso. Ok. ¿Y usted, Vanessa? Igual, Bueno, vamos a crear uno, va. Sencillito. ¿Okay? sí. Que la había dejado aquí a medio palo yo. Entonces voy a cerrar esto y no voy a guardar porque, ¿verdad? Cerrar sin guardar, lo volver a abrir. Que no guardo esas cosas, no las utilizo hasta acá, como es para clase. Pero no es complicado. Miren, iba a abrir NetBeans. Ay, tengo que comprarme otra computadora. Esta ya la tengo pero puliada ya. Necesito una para el trabajo y otra para asuntos personales. Volverlo a abrir. Entonces voy a abrir un blog de notas nuevo para que vayamos trabajando del nota. Es feo estar trabajando así sin internet. Bueno, vamos a ver esto. Entonces, uno para entender el escenario, vamos a ver. Entonces estábamos en este, va, en el del escenario de la biblioteca. Entonces, empezamos primeramente analizando cuál es la problemática. ¿Okay? Primeramente tienen que saber interpretar eso, las condiciones que les pone la empresa. Y sin eso ustedes no pueden saber cómo va a ser su modelado. Primero tienen que reconocer la situación. ¿Ok? Entonces, empezamos. Dice, entonces empezamos. Y dice, van a ir empezando analizando la problemática. Entonces dice, el profesor le pregunta a Matt que le gustaría que creara una base de datos de la biblioteca simplificada para almacenar los detalles de los libros, ¿ok? Detalles de los libros de nuestro departamento. Estamos hablando de un departamento. Entonces Matt inmediatamente sabe que tiene que identificar primeramente las entidades, los atributos y las relaciones que llevan esas entidades. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo el profesor que hagamos, muchachos? Identifica el problema. Sí, pero ¿cuál es el problema? O la situación. Crear la base de datos de la biblioteca. Crear una base de datos de la biblioteca, ¿va? Eso es exacto. Entonces, o la librería, es que aquí lo ponen la traducción literaria. No es porque pone librería. No es la biblioteca, no está bien. Entonces, crear una base de datos simple de la biblioteca, ¿va? Crear una base de datos de la biblioteca. ¿Ok? Eso es lo que está pidiendo. Esa es la problemática o situación. Vamos a poner problemática o situación. Entonces, a partir de eso, nosotros hacemos los requisitos del negocio. ¿Ok? Requisitos del negocio. Cuando me refiero a los requisitos del negocio, quiero ver qué incorpora, qué variables o qué datos incorporan a la creación de una base de datos de la biblioteca. ¿Ok? Entonces, ¿qué datos deben estar incluidos ahí en el negocio? ¿Qué dice? Vamos a leer. ¿Ok? Dice, me gustaría que crearas una base de datos de biblioteca simplificada para almacenar los detalles de los libros de nuestro departamento. ¿Ok? Entonces, me está diciendo qué requisitos ocuparía yo para hacer mi base de datos. Una sencilla. ¿Qué elementos deben incorporar esa base de datos? Cuando digo elementos o requisitos de negocio,
son los datos que se van a utilizar para ello. Entonces, ¿cuáles creen que sería? El nombre del libro. Ok, entonces el nombre del libro es uno de los requisitos. Nombre del libro, ¿qué más? El autor. Ok, entonces se crearía, vamos a poner, se crearía una tabla de libro, ¿verdad? Que eso es lo que incluye lo que es el nombre del libro, ¿Qué más dijo el muchacho, el compañero? El autor. Ahora, con respecto al autor, ¿va? Cuando uno dice autor, está hablando de una entidad, porque el autor puede ser varios, ¿ok? Esa es la gran diferencia. Yo digo, se crearía una tabla de libros, recordemos que el libro es muy general, pueden ser diferentes libros, ¿va? Libros de romance, de ficción y todo eso, ¿ok? Mi pregunta es, para el autor es único, ¿va que no va? No es una variable, no es un dato único, sino que hay varios autores con diferente código y con diferente orientación a los libros de la creación. Entonces, uno de los requisitos es se crearía una tabla de autor. Ahora pregúntame por qué. ¿Por qué hago eso y no lo pongo en la descripción del libro? Vamos a ver si podemos ahí improvisar. Entonces, lo pongo en autor, una tabla de autor, les digo por qué. Bueno, para un libro, el autor es una referencia de lo que se crearía para el libro, pero no es muy, como decirlo, un atributo al cual pertenece, ¿ok? ¿Por qué me refiero? O sea, el libro fue escrito por un autor, ¿va? O sea que el libro no solo se creó, ¿ok? El atributo del autor no es un atributo del libro porque el autor es el creador del libro. Por eso se pone aparte. Si yo el libro se escribiera solo, se pondría el mismo nombre, pero es muy enchivolada la situación, entonces para no complicarlo, yo les digo, ¿cómo identifico una entidad? Bueno, las entidades, ¿cómo identificar una entidad? Pues las entidades, las entidades tienen muchos atributos, ¿ok? Se refiere a atributos, a las características que conlleva esa entidad, ¿ok? Sé que autor es parte de, yo sé que ustedes entienden, yo sí entiendo lo que ustedes están diciendo, pero autor es parte del libro, pues claro, es el quien lo escribió, pero recuerden que, está calentando. Recuerden que estamos hablando de una característica. Yo sé que el creador del libro es una característica del libro, el autor del libro es una característica del libro. Sin embargo, sé que el autor tiene más características. Tiene un nombre, tiene un apellido, tiene un código, tiene fecha de nacimiento, tiene un montón de información, ¿no? Entonces, por eso se le pone a una entidad aparte. Y yo usaría lo que es la llave foránea para ligar el autor con el libro. Porque ustedes pueden buscar en el libro solo el nombre del libro y no necesitan buscarlo por autor, ¿va? Y si lo buscan por autor, ya a partir de la entidad que se cree esta, va a tener la información del autor y se va a hacer una llave foránea para ligar la tabla del libro con el autor. Así para que así busque la referencia del autor también. ¿Ok?
Pero les pregunto, no les digo, ¿pueden poner el nombre del autor? ¿Así solo el autor? Sí se puede, no quiere que no se puede. Pero lo más recomendable es crear una tabla aparte, porque para un autor es un listado, ¿ok? Y esa información más. Entonces solo sería más fácil poner el código del autor y ya, porque el autor tiene miles de libros, ha creado miles de libros. Y la idea de la base de datos es simplificar eso, pues. No ustedes que tendrían que crear la tabla libre y estar escribiendo cada nombre del autor y andar, ¿me entienden? Escribiendo cada nombre del autor en cada tabla, ahí llenando los espacios en los registros, va. No, ustedes ya Y solo crean la tabla de autor con su información y los libros que hace de un solo y solo hacen el enlace a la otra tabla. Así evitan tanto trabajo. No sé si me llegué a explicar. O lo vuelvo a repetir, muchachos. Ay, Para mí está claro. entonces, no sé qué me piden ingreso. Permiso. Sí, pero es que no me cayó la invitación. Miren, ve que los que quieren entrar no me cae la invitación, entonces lo que van a hacer es refrescar la página y volver a entrar, porque a veces se traba. Ahorita tengo un problemita con la internet, pero creo que ya está funcionando bien. ¿Ok? Entonces, como les iba diciendo, eh, la cuestión de esto es evitar crear lo que se dice una tabla sobrecargada, porque sé que autor tiene un montón de sinfín de libros, de qué época lo escribió, entonces eso son información muy detallada. Y si la gente, y si los usuarios buscan información detallada con respecto a los autores, es mejor crear una tabla. Porque imagínense que en la tabla del libro esté ahí y estén escribiendo ahí Shakespeare, ¿qué más? Víctor Hugo, estén Víctor Hugo, estén escribiendo lo que es, ¿qué más? Pablo Coelho, Gabriel García Márquez, un montón de escritores que hay, va, Gustave Flaubert, hay un sinfín. Entonces, esos autores han escrito miles de libros, ¿ok? Entonces, eso es lo macaneado. Entonces, por eso les digo, para estar mejor creando un autor, poner el autor en la tabla libro, sale mejor crear la tabla autor, donde yo registraría lo que es el autor, el código del autor y sus libros. Y solo copiaría el código de ese del libro que hizo y lo pego ahí. Ya automáticamente busca el autor. Entonces por eso digo aquí va que lo más recomendable es poner lo que es el autor aparte. De que pueden ponerlo en tabla, lo pueden poner, pero es mejor crearlo aparte con su información específica y los libros que crearon para simplificar esta tabla. La tabla de libros solo sirve para mostrar si el libro está. Lo importante es el libro, no es tanto el autor, sino el libro en sí, ¿ok? Entonces, otra característica del libro, ¿cuál puede ser, muchachos? O atributo. ¿Qué otra característica puede tener? ¿Ah? La edición del libro. La edición, sí, edición puede ir, edición del libro. ¿Ok? ¿Y qué les he dicho al principio de la clase? ¿Qué es importante antes de crear un atributo? ¿Cuál es el primero que tienen que incluir siempre? Un ID de... El ID del libro. Así se busca más rápido el libro, ID libro. ¿Ok? Podemos ver la edición del libro. ¿Qué más? El libro tiene también otra cosa que se dice... ¿cómo se le dice? Ya se me olvidó cómo le dice en español. Al tipo de libro.
el tipo de libro, que si es romántico, así todo eso, ¿va? La clasificación del libro. Y creo que con eso sería suficiente. No sé si que pueden agregar algo más. Porque con el ID del libro, el nombre, la edición, el tipo de libro, es más que suficiente. Ah, pero como es una biblioteca, ¿qué hacen? Hay una que se llama, vamos a ver si está disponible o no, va. Disponibilidad. Ok, vamos a ver si está disponible el libro. ¿Estamos claros ahí? Estamos bien, muchachos. Que si están en silencio y no me dicen bien, o ingeniero o licenciado, no entiendo, puedo volverlo a explicar. ¿Por qué lo hacen? Disculpe, licenciado, que yo acabo de ingresar, fíjese, así que estoy un poco como Perdido. fuera de algo así. Le estaba viendo a los muchachos que le explicara otra vez cómo hice lo del modelo lógico y conceptual. Entonces yo les digo, hacemos lo mismo que los requisitos del negocio. Buscamos la problemática o situación de lo que nos pide el ejercicio. Y aquí en este caso dice el profesor que más le gustaría que creara una base de datos de biblioteca simplificada para almacenar los detalles de los libros de nuestro departamento. ¿Ok? Entonces, él quiere que hagamos una base de datos chiquita con relación a los detalles de los libros. Si el nombre, la edición, el ID del libro, eh, ¿qué más? Si está disponible o no. Esos son los detalles que él quiere al profesor. Entonces, más le dice, bueno, La, empezar la identificando. temática, la temática también. ¿Ah? Así como dijo usted, la temática, el tipo de libro, si es, Sí, el digamos que es tipo. autoayuda, por así decir, de Sí, recreatividad, hay unos de autoayuda, hay unos de psicología, hay un montón de de libros. Entonces, novela, no sé, novela psicológica, así, ese sí. tipo de... Entonces, sí, así es. Entonces, a partir de eso, Matt tiene que analizar bien la situación. Entonces, lo que le pide, una base de datos detallada de eso. Entonces, él empieza a identificar las entidades, los atributos de esas y sus relaciones. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita, mientras no sepan cómo identificar las tablas o las entidades que se van a utilizar, no van a poder realizar el dichoso gráfico aquel. Tienen que identificar. Entonces, yo les digo, ¿qué es lo primero que le viene a la mente cuando hablan de bibliotecas? Me dicen libro. Bueno, entonces esa es una entidad. Entonces empieza libro y me dicen autor. Entonces les estaba diciendo, el autor es diferente. No puedo incluir el autor acá, pero el autor es muy complicado, ya que hay mucha información sobre el autor. Entonces esa tabla sería tanto tabla de libro como de autor. Porque si yo digo, bueno, si voy a poner un autor, tengo que poner el ID del autor. Tengo que poner los libros que él hizo. Tengo que poner de qué época, tengo que poner un sinfín, va. Entonces, el nombre y todo, y eso va dentro de una misma tabla. Entonces le estaba diciendo yo a ellos, sale mejor crear el autor en una tabla separada. Por X y razón, porque recordemos que en la biblioteca se hacen investigaciones. No solo es de ir a leer un libro, también ellos van a buscar así referencias de escritores y autores, entonces se crea lo que es una tabla. ¿Ok? Mientras no conozcamos el tipo de negocio en el que estamos, se nos va a ser muy difícil identificar. Entonces, por eso los pongo a pensar. Es que la finalidad del curso no es reprobarnos, muchachos, sino, sino que ustedes aprendan a ser más analíticos. Esta clase es más análisis, así les digo, más análisis. Entonces, por eso los pongo en grupo, para que tomen ideas. Si yo les digo a ustedes 5, 6 con el que vino ahorita. Jesús, 4, vamos ahorita. Les digo, háganme un modelo lógico conceptual de una de una llantera. o de un supermercado. Nada, supermercados se mueren ustedes, les digo. Supermercado ya es un nivel un poquito más avanzadito, es más complicado el supermercado. Sí, no, sí. Porque si yo le estoy hablando de una posición actual, si yo les dijera de un supermercado, le dijera, hágame una base de datos que me ingrese el inventario y que me calcule el inventario y que se me actualice, les digo que les da un derrame, pero todavía no he manejado eso, pero no estoy poniendo ejercicio sencillo. Si yo les digo una llantera,
¿qué gente está involucrada en la llantera? ¿Cuál es la misión de la llantera? Entonces uno tiene que pensar, bueno, la misión de la llantera es cambiar la llanta a los carros. Sí, claro, estamos bien. Entonces, pregunto, ahí va. Entonces yo me pregunto, ¿qué elementos compone esa llantera? Aparte de los tipos de llanta, porque hay varios tipos de llanta. eh, la gente involucrada, los mecánicos están ahí también involucrados. Podemos decir que la llantera es una llantera productiva y que tenemos 3 empleados y cada empleado maneja 5 carros al día o más. Entonces son a cosas, el tipo del modelo del carro, un tipo del carro, porque recordemos que se le da mantenimiento, pues, y al carro se le va a estar dando mantenimiento. Mire que tiene que cambiar la llanta esta, tiene que venir a examinación aquí en un mes o 2 para ver cómo va. Y si no hay que cambiar la llanta y todo es Mickey, va. Son los empleados, hay que crear los clientes, hay que crear una sala de clientes y así sucesivamente. Entonces uno piensa como que fuera suyo la empresa. Si uno no sabe a lo que está, no va a entender los detalles. Ustedes, como les digo, entren en el problema como que ustedes fueran dueños de la biblioteca en este caso. Entonces yo digo, la biblioteca, ¿qué tengo que ver? Bueno, hay muchos factores, ¿va? Digamos que yo tengo mis miembros, ¿va? Puedo suponer que cada miembro tiene una membresía. Puede ser, no es que no pueda, pero puede ser. Cada miembro pertenece a un gremio, puede pertenecer a un gremio. Y todo eso va dependiendo de cómo ustedes tengan los requisitos de su negocio. Pero lo primero que tienen que notar, que cuando digo biblioteca, lo primero que tienen que notar es un libro. Porque esa es la materia prima de la empresa esta. Lo que es la biblioteca, prestar libros y la utilización de los libros, ¿va? Después de eso, ¿quiénes tienen contacto con los libros? Entonces ahí es donde viene. Bueno, primeramente hay contacto primeramente con los usuarios, ¿va? Que son los miembros, los que ingresan, los que tienen una membresía en la biblioteca. El segundo puede ser el autor. Recordemos que hay autores actuales que ellos van a dar sus libros a las bibliotecas como donación. E incluso los autores sirven como método de búsqueda para la gente que busca información sobre algún escritor, poeta o cosas así. No solo van a buscar un libro, en una biblioteca no solo se va a buscar un libro. También los editoriales donan libros y cada año están manteniendo, incluso les ayudan a actualizar los libros de la edición y todo eso. Entonces también va relacionado. Y en Hasta la periódicos viejos. ¿Mm? Hasta periódicos, así como viejos, por así decirlo. Sí, periódicos. Y eso va dentro de los libros, bien. O puede poner periódicos, también hay revistas. Y eso va en una entidad aparte. Podemos poner una entidad de libros, otra entidad de periódicos, otra entidad de revistas, porque recordemos que la biblioteca no solo tiene periódicos del país, tienen de otros países, como uso de investigación y todo eso. Entonces, por eso, pero él está diciendo como autor, mire qué buen ejemplo el que comenzó el compañero con lo del periódico. Como hay libros, hay periódicos, hay revistas, hay monografías, hay un montón de cosas que se pueden analizar y todos esos tienen autores diferentes. ¿Y usted cree que va a estar poniendo para cada entidad lo mismo el autor? Se está repitiendo, se hace una redundancia del dato. Entonces, por eso les digo, mejor creen un dato creen una entidad de autor y ahí ponen todo lo que es las especificaciones del autor, los libros que escribieron, revistas, periódicos, etcétera. Y ahí se van a incluir, muchachos. Así no van a estar poniendo en cada entidad que sea libro, pongan el autor, porque puede, pero es muy redundante, entonces empieza a escribir. Y supongamos que ese mismo autor haya escrito un periódico, ahí lo van a poner otra vez al periódico. O sea, no es muy redundante. Y supongamos que hizo una revista, o aparece en una revista, y le escribe también. Y las monografías también aparecen, entonces se vuelve bien redundante. Ustedes, para evitar escribir tanta información de autor, no se queda la tabla. Y si hace referencia a esa tabla, a la tabla a la que ustedes están utilizando, que es libros.
No sé si ya quedó más claro. Ahora sí, creo que quedó más claro. ¿Estamos claros? Inge, No, si no es vamos, claro. complicado. Por eso los pongo en grupos, porque no todos piensan igual. Y pueden que todos tienen buenas ideas. El detalle es cómo poder plasmarlas. Entonces, para eso ocupo su análisis al full. Hay que leer, muchachos. Buenos días. En esta clase hay que leer. Gracias, premio. Entonces, bueno, ya tenemos lo de la que ya tenemos claro. Entonces ya me pueden decir cuáles son los atributos del autor. ¿Qué más podemos poner? Para el autor sería el ID del autor, nombre del autor. Ajá. ¿Qué más, Vanessa? ¿Qué más? Podría ser el tipo de libros que tiene. Libros escritos. Vamos a plantear eso de una manera más sencilla. Está bueno, ahí está la idea. Licenciado, No la ya, descarto. Disculpa. no, le iba también a aportar una idea. ¿Por nacionalidad sería exagerar demasiado o se vale? Disculpe. ¿Por nacionalidad sería exagerar demasiado o se vale también? Por Piense, nación. pues. ¿Por qué nacionalidad? Pues claro, recordemos que una biblioteca se busca información también de autores. Es necesario que tenga la nacionalidad el autor. Como que le diga, eh, ¿de dónde viene Rafael Amaya Amador? Es tico, hondureño, puertorriquense, español, colombiano, no sabemos, va. Imagínese que es una investigación sobre ese escritor y no es hondureño, ¿va? Pero imagínese que haga esa investigación y no sepa de qué país es, nacionalidad. Ahora, si es necesario porque es por investigación. Ahora, en lo que dijo la compañera, los tipos de libros que ha escrito o el flujo, ¿cómo se dice? La corriente a la que persigue el autor, a eso me refiero que si es romanticista, si es hace libros de psicología, si es poeta, si es esto. Recordemos que el autor es muy amplio, hay autores que hacen varias cosas, hay autores que los dedican a una cosa y así sucesivamente. Pero si nosotros recordamos, aquí tenemos el tipo de libro, ¿ok? Entonces tendríamos que crear un atributo el cual serviría para relacionar el ID libro con el ID autor, ¿ok? Y que especifique qué tipo de libro es. Entonces eso se le llama una variable única, una llave única, le dice, o básicamente le dice que es una llave única, que solo el autor tiene y que ninguna de las otras tablas la va a poder tener. Entonces yo puedo decir, ah, bueno, entonces, ¿qué puedo crear yo? Ahí es la pregunta, ahí es donde están pensando ahorita, me imagino, pero están callados. Entonces, creo que alguien se desconectó, que no miro lo. No sé quién se desconectó, creo que fue el varón que estaba hablando. Eh, No, entonces, yo creo que a ver quién se desconectó. Eh, entonces, bueno, entonces, ¿qué variable creen que podemos hacer para relacionar el libro y el autor? Pueden crear otro ID, no hay ningún problema. Hay que pensarlo, ¿va? Un ID libro ya lo tenemos, el ID libro es único. Y el ID autor. Se supone que para un ID libro se conecta con el ID autor. O sea que eso es la llave foránea, entonces ahí me lo liga de un solo. Ahora, pero ¿cómo yo haría para ligar el tipo de libro que tiene?
si digamos que tiene 3 corrientes del autor. Sería colocar como atributo el ID del autor en la tabla Disculpe, del libro. disculpe. Sería agregar el ID autor como atributo de la tabla libro. Sí, es que esa es la llave foránea. Ahí lo ponemos como atributo, la ID del autor, como llave foránea. ¿Ok? Entonces, cuando yo haga eso, básicamente estoy diciéndole que el ID libro va a depender del ID del autor. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer una relación. ¿Ok? Yo voy a decir, bueno, el ID libro tiene que ser congruente o perteneciente al ID del autor. ¿Ok? Porque un libro puede pertenecer, uno o varios libros pueden pertenecer a uno o varios autores. ¿Ok? Puede ser, o puede ser que varios libros pertenecen solo a un autor. Ahí vamos viendo eso. Entonces, lo que dijo la compañera, eso es. No necesito crear otra variable porque ya lo liga lo que es el ID libro con el ID autor. Ya vamos a ir viendo eso. Entonces, vamos a crear algo así. La llave foránea, lo que me estoy diciéndole es que, por ejemplo, digamos que esta cuenta que está acá, que esto no le he quitado yo todavía. Supongamos que es el autor, ¿va? Y el libro se llama PP1, ¿va? Entonces, a pesar de que aquí tenga aquello, como había explicado la última vez, este ID del libro llamado Pepe pertenece al autor tal, ¿ok? Solo con saber el código del autor, ya le digo, pertenece al autor tal. Ya. Entonces, cuando mira el código del autor aquí, yo digo, si este es el código del autor, o el ID del autor, solo tengo que buscar utilizando este código para buscar quién es el autor. Y digamos, bueno, yo busqué con este código, con el C001 y me apareció en la tabla de autores. Me apareció, por decirlo así, Freud, Manson o un escritor cualquiera. Y me aparece en la lista. Me dice, bueno, el libro le pertenece a este brother. Y ahí nomasito hacemos el enlace. ¿Qué más podíamos introducir al autor? Género de libro. Bueno, aquí está, en lo que es del tipo de libro. Bueno, este es el género más bien. Ahí me Ok, ponemos. ok. Porque eso va dentro de lo que es el libro. ¿Qué más? Tal vez la editorial, licenciado. No. Ahora, ¿para qué editorial trabaja el autor? ¿Para una? Sí, uno. ¿Solo para una? Podría ser otra entidad editorial, ¿verdad? Sí. ¿Ok? Ahí es donde va, ahí es donde va a agarrarle. Mire. Porque si fuese una y solo esa, nos simplifica esta tabla rapidito. Pues ahí la misma la pongo en la editorial. Pero recordemos que el autor, no sé si ha visto editoriales que tienen el mismo libro del mismo autor, pero con diferentes editoriales. No sé si es de la autónoma, ahí venden libros con diferentes, el mismo libro con diferentes editoriales. Entonces, esas son las cosas. Entonces yo pregunto, bueno, si el autor tiene una editorial, pues ahí sí. Y solo esa única editorial va. Pero recordemos que un autor no depende de una editorial, depende de varias. Si se mantiene con una, no va a morir de hambre el brother, porque es arte. Ellos tienen que vender su libro a diferentes editoriales y si las aceptan como es, ellos les ayudan a imprimir y van vendiendo. Y no solo van a una editorial, van a varias. Eso es conocer el negocio. ¿Ok? Pero vamos a crear la tabla editorial. ¿Ok? Se crearía una tabla de editorial.
No sé si vamos entendiéndolo, muchachos, porque yo quiero que quede claro. Así vamos a ir aprendiendo que un libro puede tener varios autores y la información del autor es muy amplia. Como dijeron que puede estar en un editorial, sí puede estar en un editorial, pero puede ser que el autor tenga varios editoriales, o se utilice varios editoriales. Entonces, para evitar estar escribiendo los diferentes tipos de editoriales por libro, es mejor hacer una tabla de editorial para prevenir eso y hacer esta tabla más extensa de lo que es. Entonces, yo creo que, miremoslo de esta manera, se crea una tabla de autor, el ID de autor, el nombre del autor, nacionalidad. Entonces, yo creo que con eso basta, ¿va? ¿O creen que podemos agregar algo más? A mi parecer, creo que con es más que suficiente, no necesitamos más. ¿O creen que podemos agregar algo más? El año en que salió el libro. Ah, pero eso es acá, en el libro. Cuando me dice el año que salió el libro, eso es un atributo del libro. Cuando me dice año que salió el libro, me está diciendo el libro. Año de publicación. Ese es el año de publicación. Ese es del libro. Eso no lo hace el autor. El autor hace el libro, la editorial lo edita, lo prepara y lo publica. Pero esa información es más pertinente para el libro. Yo digo, la idea del autor está excelente, el nombre del autor y la nacionalidad más que bien. Porque no ocupamos mucho, como dice la compañera, si usted ve un libro, solo sale un autor o varios, ¿va? Y solo hace la referencia a eso. Entonces ahí lo vamos a dejar. Ahora la editorial, ¿qué datos podemos introducir? ¿Qué atributos? Sería el ID del editorial, el nombre, dirección, teléfono, ese tipo de datos, ¿verdad? Serían los atributos. Exacto, eso, mero. El libro no tiene esos datos, ni el autor, porque no sabemos si el autor sigue vivo o no. Y los autores son una gente que no le gusta que la anden buscando, pero lo que digo la compañía está excelente. El ID del editorial, el nombre del editorial, eh, el teléfono de ese editorial, va, correo si tiene, eh, ubicación o dirección, mejor dicho, y así sucesivamente va. Hay un montón de información. Pero ¿por qué creen que estos son los más pertinentes, muchachos? Porque puede ser que la biblioteca compre la editorial o la editorial dona libros a esa biblioteca. Entonces ellos necesitan comunicarse con ellos para recibir sus pedidos de libros. Vamos bien, ahí va. Puede ir más todavía. Todo depende de cómo ustedes vayan viendo el negocio. Nos faltaría algo o alguien, por decirlo así. Porque si tenemos un libro y el autor y el editorial, ¿para quién va dirigido eso? Para el cliente. Si para el cliente o los lectores, va. Se crearía una tabla para los clientes o lectores, va. Lectores o miembros, dependiendo cómo sea eso, porque si es librería, serían clientes. Si es biblioteca, lectores, va. Pero también pueden ser miembros. En una librería venden el libro, en una biblioteca solo prestan y depende si esa biblioteca tiene miembros o no. Pero siempre lo mismo va. Primero pongan el ID. Siempre les voy a repetir y es necesario que lo aprendamos. Cada vez que crean una tabla, siempre empiecen con un ID. Un ID miembro, vamos a ponerle aquí. ¿Okay? Vamos a crear la tabla miembros mejor, como está en el libro. En el PDF para que vayan entendiendo. Entonces va ahí lo que es el nombre, dirección,
teléfono. Ahí se está repitiendo el mismo nombre, ¿va? Entonces hay que cambiar teléfono o miembro para no tener problemas. Teléfono, email y así sucesivamente, va. Entonces ya tenemos nuestra tabla. No sé si tienen preguntas hasta ahora. Estamos bien. Esta tabla sería relacional, ¿verdad? ¿Ah? Esta tabla sería una tabla relacional. Sí, porque se crearon varias tablas con la finalidad de que todas estas se compartieran. Y La solo tabla, habría la tab- una llave primaria nada más, o cada tabla tiene una llave primaria. Toda tabla que usted cree tiene que tener una llave primaria. Pero solo una, Una. o sea, ok, o sea, la tabla libre va a tener una, tabla autor otra, tabla editorial otra y tabla miembros otra. Ah, ok. Sí, porque eso es lo que nos ayuda a identificar. Usted va a buscar un usuario, va a buscar, sea qué tabla la que busque la información, va a buscarlo por un ID. Porque es bien extenso estar buscándolo por una de las otras, eh, por uno de los otros atributos, que es muy complicado. Puede buscar nombre de autor y la tabla y lo puede salir, pero lo que ayuda el ID es solo crear la relación entre una tabla y otra, ¿ok? Por eso lo denominan como llaves primarias, que esa llave me ayuda a tener un enlace con las demás tablas. Yo puedo decir que hay clientes que pueden crear un club de lectura y ya tienen un libro establecido y puedo crear un ID para eso. Entonces no hay ningún problema. Todo depende de las circunstancias. Miren, en una biblioteca hay un montón de factores, hay un montón de involucrados. Pueden haber donadores, pueden haber patrocinadores, puede incluso estar manejado por el gobierno. Hay un sinfín de cosas, entonces, pero lo básico es pues se supone que es de una escuela. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien, muchachos? ¿Estamos bien? Vamos bien. Sí. Ahí vamos, ahí Ese más o vamos. menos no me gusta. ¿Por qué más o menos? A ver, ¿por qué ese más o menos? Mire, yo no veo los chats, muchachos. Ahí, perdónenme. Ok. Entonces, la idea es que no hagamos más o menos, sino que intentemos eh, ir aprendiendo. ¿Va? Alguien está cortando ahí. Licenciado, Digan. ¿cómo definimos, ok, las llaves primarias siempre son por donde se empieza a hacer la tabla, ¿verdad? Que sería la Sí. idea de cada tabla. ¿Y cómo definimos cuál sería la foránea? La que Pues enlazaría. ahí es donde voy a explicar ahorita. A partir de esto, permítanme, vamos a ver. Estoy grabando, no me preocupe. Creo que estoy grabando, no sé si estoy grabando, muchachos. Sí, estoy grabando. No, no, se me está calentando. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ahorita les explico. Entonces, para explicar eso, hacemos lo siguiente, hagamos el modelado, ¿verdad? Porque ya tenemos el concepto conceptual. El modelo conceptual ya lo tenemos. Esto se llama modelo conceptual, muchachos. Es puro concepto. Ahora vamos a lo que es el modelo lógico, que es lo que está preguntando el compañero. ¿Cómo relacionamos una base de datos con otra y cómo sabemos cuándo es foránea y cuándo no? ¿Ok? Una llave foránea lo que me hace es que tomo un ID o una entidad o un atributo de otra tabla que me pueda servir como relación a la tabla principal. Por ejemplo, si yo creo una tabla estudiante universitario y tengo una tabla de profesiones, ¿ok? Yo puedo crear mi tabla estudiante, yo pongo el código del estudiante, el nombre del estudiante, pero me falta un dato. No sé a qué carrera está cursando el muchacho en la universidad. Entonces yo voy a la tabla en la tabla de carrera, ¿verdad? Bueno, entonces yo le digo,
Bueno, uno o varios estudiantes pueden pertenecer a una o a muchas carreras, porque dependiendo de la universidad, por ejemplo, en la autónoma uno puede llevar 2 carreras. Si tiene un buen índice, puede llevar 2 carreras y es responsable, ¿va? Entonces, en una universidad puede haber en una carrera pueden haber uno o varios estudiantes. Solo con que diga uno o varios, o que haya muchos estudiantes en esa carrera, ahí se va a ver una llave foránea. Esa llave foránea me va a decir, estas personas, estos estudiantes pertenecen a esta carrera, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita, ya les voy a mostrar. Entonces, por ejemplo, ya vamos a crear nuestro primer diseño con este. Dijimos, va, en este caso con la tabla el libro y la tabla de autor. El autor, ¿cuántos libros puede tener? ¿Uno o varios? Varios. Varios, va. También puede ser solo uno, entonces puede ser que tenga uno o varios. Entonces, como son varios, ahí es donde les digo yo que es mejor hacer la tabla aparte, va. Como son varios, solo tengo que usar la llave foránea para decir, bueno, ese autor pertenece al libro este que yo estoy creando, porque estos son, por decirlo así, una entidad modelo es para lo que uno va a crear en la instancia, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Bueno, que si yo ya al crear se crearía la tabla del libro, tendrían estas columnas: ID libro, nombre del libro, edición del libro, género del libro, disponibilidad del tanto y el año de la publicación. Ahora, pero si yo quiero mencionar, yo quiero saber del autor, yo no voy a poner por cada libro el nombre del autor, por eso quiero evitar eso. Entonces, yo solo creo el ID del autor y digo cuáles son los libros que creo y los pongo ya. Entonces hace una referencia, el autor puede tener uno a más libros, haber escrito uno o más libros, por eso hace la relación de uno a mucho, ¿ok? Un autor puede tener varios libros y eso es una realidad. Entonces, si eso es cierto, entonces la llave foránea hace una conexión con esta variable, con esta entidad, diciendo, bueno, para los libros esos puede uno identificarlos también con el ID del autor, ya que el ID del libro pertenece también a un ID del autor y hace la conexión, ¿ok? Eso hace la referencia. Si yo busco solo el libro, me va a aparecer información del libro, pero si quiero más específico por el autor, tengo que ir a la tabla autor. Y me daría, ya hago la conexión y diría, bueno, para el ID libro tal, el nombre del libro tal, aparece abajo de esta, aparece el código, la llave foránea, diciendo, ese ID del libro que está ahí pertenece también a la ID del autor, diciendo que ese libro es del autor tal. Y así sencillo, muchachos. Entonces, para los que no pudieron, los de la 11, porque no sé qué horario hay, yo tengo de 8 a 11, de 8 a 2, perdón. Entonces, vamos a crear las entidades para eso. La primera es el libro. Entonces, ustedes van aquí, donde está el cuadrito donde dice nueva entidad, a la par del cursor, y ustedes empiezan a dibujar. Algo chiquito, no es tan grande. Pero es que cargue y decimos que esta es la entidad libro. ¿Ok? Le vamos a aplicar. Ahí se cambia. ¿Ok? Vamos a aceptar para que le hagamos zoom un poco. No me gusta ver. Ahí. Entonces, este libro, me falta que entre no sé por qué me lo pone así, o yo que me lo pone así. Falta que pongamos la descripción del libro y son las variables que nosotros creamos. Entonces vamos a ir a propiedades. Voy a explicarles cómo hacer esto y después voy a explicarles cómo aparece la llave foránea. Entonces le vamos a propiedades y vamos a ver ese atributo. ¿Okay? Estos atributos me van a, vamos a ver aquí. Para que lo vean ahí. Ok. Vamos a ponerle zoom aquí. Y ahí. Entonces, ¿qué variables tenemos nosotros acá? ¿Qué atributos tiene esta tabla del libro? Dice ID libro, nombre del libro, edición del libro, género del libro, disponibilidad y año de publicación. Eso es lo que me describe un libro en sí. Ok, entonces estamos bien, excelente. Entonces vamos a crearlo. ¿Y creamos cuántos son?
1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 atributos. Entonces aquí los agrego. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y empezamos primero con la llave primaria. Todo atributo que ustedes utilicen va a ser de tipo lógico. ¿Ok? ¿Por qué estamos haciendo la parte lógica? ¿Ok? Que es el modelado de la forma. Entonces le ponen el nombre a la primera entidad, que es la llave primaria. Entonces creamos, decimos, bueno, se va a llamar ID libre. ¿Ok? De tipo lógico y usamos varchar. Varchar, que eso se llama valor de carácter o variable de carácter, que solo me va a permitir ingreso de valores de caracteres a mis tablas, ¿ok? Todos los datos de tipo char, o sea, de tipo carácter. Entonces yo le digo el tamaño del código que tiene el libro, o la ID que tiene el libro. Supongamos que tiene 6, entonces va a ser 6. Y le digo las unidades varchar. Ok, la unidad tiene que ser char. Si ustedes ponen byte, no les va a tirar error, pero el byte solo sirve para código ya de lenguaje máquina. Entonces ya creamos char y declaramos esta como la único ID primario, que es la llave primaria, ¿ok? Esto significa Unique ID Primary, ¿ok? O sea, aquí significa único ID primario. Cuando yo digo eso, estoy diciendo que esta es una llave primaria. Solo con que diga primaria es primaria. ¿Ok? Y ya le aplico y a mí me aparece esto, ID de libro. Aquí si ustedes ven, miran atributo 2, 3, 4, 5 y 6 y aparece una O a la par. Y esa O me está diciendo que este atributo es opcional, que no es tan necesario para el llenado de la base de datos y que no va a tirar ningún problema. ¿Ok? Y eso va a depender mucho de la necesidad de la empresa. Si sé que todas las variables son necesarias para la entrevista, para imprimir, háganlas todas principales. Perdón, obligatorias. Si no, pues, por ejemplo, si creamos una tabla en la cual, en la tabla del cliente que menciona la edad, no la veo tan necesaria para una biblioteca. O sea, yo no la pondría como obligatoria. ¿Por qué? Si a la larga a la biblioteca no le importa qué edad tengas. La biblioteca es apta para todo público. Hay sección para niños en la biblioteca. Incluso, entonces, por esas cosas pondrían ustedes, no la pondrían como obligatoria lo que es la edad en el cliente o en el lector o en el miembro, porque no es necesaria. Todo es para todo el mundo, es la biblioteca. Entonces, por esas razones, yo diría eso es opcional. Pero todo depende de la necesidad de la empresa. Por eso se llama requisito de negocio. Uno tiene que conocer el negocio. Si uno no conoce el negocio, no van a entender una base de datos. Ese es su trabajo, intentar conocer un negocio. En el trabajo que les dejo para el miércoles es de un hospital. Y ahí le dice las indicaciones, solo es de hospital, solo es con el doctor y el paciente. Y ese va a ir actualizándose aún más porque después van a agregar lo que es el medicamento, lo que va a ser lo de las recetas, de las consultas y así sucesivamente va creciendo ese proyecto y creo que ese es, si no me equivoco, si no es el del ejercicio 2. Entonces ahí van viendo cómo va a evolucionar. Entonces, para no atrasarnos mucho, lo voy a hacer más rápido. Disculpe, tengo una pregunta. Este cuadro azul, ¿cómo lo pone? Con ese cuadrito que está ahí abajo de archivo. Sí, el cuadrito que está abajo de archivo a la par del cursor, de la flechita, que sale un cuadrito con una llavecita de reloj, con una manejilla de reloj, como un tornillo, no sé, ¿cómo se dice? Un screw le dice, no sé cómo se dice en español. Un destornillador. Algo así, no, así se llama, tiene otro nombre, ya me olvidó. Un engranaje. Ese solo le da clic y usted dibuja el cuadrito en la página blanca, solo eso hace. Ya lo dibuja y le pide que usted le escriba el... Dice nueva tabla. Dice nueva tabla. Sí,
Entonces esto es como una tabla, pero Ok. ahí le pone el Y nombre en Y general. para agregarle, es que no me percaté muy bien. Para agregarle eso de ID, El ID. ajá, Usted está en general, donde pone el nombre de la tabla, ¿va? En este sí, caso le pone libro. Debajo del general está atributo. Ahí pone una flechita, ¿ok? Ahí es donde dice agregar atributo. Entonces le va a agregar una página, le va a agregar una de esta lista como atributo 1, 2, 3, 4, 5, 6, así va, 1 va. Y aquí solo le cambia el nombre, le pone ID libro, le pone lógico, busca uno de tipo origen llamado varchar y le pone el tamaño que usted crea necesario para lo que es el ID, va. Yo dije, ok, en este caso vamos a usar que el código de cada libro tenga 6 dígitos, pues, tenga 6 números, no ok, hay problema. Y entonces usted le pone en las unidades, le pone de tipo char, ¿ok? Ya después de eso usted pone lo que dice UID primario. Cuando dice UID primario está diciendo que es una llave primaria. ok, comprendo. Entendido entonces, gracias. Sí, no es complicado. Entonces vamos con el siguiente para ir avanzando rapidito, porque ya es que se fue la hora. Creamos lo que es el ID libro, nombre del libro, edición del libro. Entonces vamos a poner nombre libro. Estas son las tablas que estamos creando. Decimos varchar porque es de texto. Decimos que el nombre del libro tenga 20 caracteres, ¿ok? Que tenga 20 letras, porque no sabemos cuánto cabe el libro con su precisión, pero vamos a ver que 20 es más que suficiente. Decimos que también es de tipo char porque es de tipo texto. Y en este caso no pondríamos como primario. ¿Por qué no lo ponemos como primario? Porque eso no me va a ayudar a identificar el nombre del libro. Pues le digo, ¿por qué no se puede hacer eso? ¿Por qué no lo pongo como identificador, como llave primaria, el nombre? Y le puedo decir por qué. Porque hay varios autores que ponen el mismo nombre a sus libros. ¿Ok? Hay una probabilidad, digamos que de un 30% de que eso suceda. De que hayan varios autores con el mismo nombre de un libro. ¿Ok? Entonces no lo ponemos como llave primaria, porque recordemos que la llave primaria es única para su tipo. O sea, que el libro que usted le ponga el código, ese código va a ser de ese libro para siempre, a menos que se lo actualiza. Pero está diciendo que es para eso. ¿Estamos claros? Sí, Bueno, estamos claros. entonces eh, ya después de poner char y sabemos que no es una llave primaria, lo tenemos que poner obligatorio porque sí es necesario el nombre del libro. Si el usuario busca información de un libro a través del ID, ¿qué tiene que mostrarle? El nombre va del libro. Entonces por eso se le pone obligatorio. Si no le ponemos obligatorio, no va a aparecer el nombre del libro y no es necesario que lo llenemos. No es una información clara, pues. Entonces por eso le ponemos ahí obligatorio. Y le doy a aplicar y aquí se me actualiza. Nombre libro. Después sigue la de la edición del libro y es lo mismo que esta. ¿Ok? De lógico, edición libro. Suponiendo que usan el libro para investigación, entonces vamos a ver que es obligatorio, ¿va? A la edición del libro, pongámosle que también tiene unos 20 caracteres de tipo char. Para char 20 char, ¿ok? Y lo ponemos obligatorio. Y lo vamos aplicando. Después vamos al siguiente. Género, libro y disponibilidad, ¿va? Entonces aquí género, lógico, varchar. Y le ponemos 10, el tamaño de 10 del tipo del dato y ya. Y le digo que es obligatorio también, porque es necesario saber qué tipo de género es el libro para poder ubicarlo en los estantes donde pertenece. Y ahí va, todos están creando. Ahí yo lo doy a aplicar y se actualiza mi cuadrito. ¿Ok? Vamos al siguiente. Disponibilidad. Si está disponible en la biblioteca, si no, no va. Entonces ahí vamos a decir sí o no, entonces solo ocupamos dos. Entonces vamos al atributo 5, disponibilidad.
y decimos, bueno, que sea de tipo lógico, siempre varchar, todavía no hemos visto numéricos porque después vamos a trabajar con numéricos. El tamaño que sea de 2 para que diga sí o no, y le decimos char. Y decimos que es obligatorio porque necesitamos saber si en verdad está o no el libro. Y ahí está. Se aplicó como que es importante. Por eso pone la estrellita al final. Y el año de la publicación, como es como el año de la publicación lo considero también importante, entonces pongo, vamos a ponerle aquí, no está en español, año, publicación. Ok, de tipo lógico y varchar. ¿Y cuántos dígitos tiene el número? El año, 4, ¿va? Entonces para ir 2000 y algo, o 3000 y algo. Entonces de tipo char y le dimos que es obligatorio. Y entonces ya concluimos con nuestra entidad, que es esta. ¿Ok? Nuestra entidad libro tiene los siguientes datos pertinentes o importantes, como ustedes quieran entender. Tiene lo que es, ¿ok? Tiene lo que es el ID del libro, que es nuestra llave primaria, y la llave primaria se identifica por el numeral. Esta estrellita que está aquí está diciendo que es un dato, un parámetro o una columna muy importante con la que yo me voy a hacer referencia a lo que es el libro. Después de esta viene el nombre del libro. También ocupo ese dato porque es importantísimo. Sin el nombre del libro no me voy a inventar el nombre del libro solo con el ID. Al contrario, eso es importantísimo. Entonces por eso lo pone con un asterisco. Ok, la edición del libro igual, porque puede ser que trabajen con ediciones, hay diferentes ediciones del mismo libro. Ok, el tipo de género del libro, pues lo pondríamos ahí el asterisco diciendo que es importante porque no sabemos. Bueno, imaginen que los pongan a leer un libro que no saben de qué género es y resulta que es para investigación y no es un libro para aprovecharlo en lectura, así para disfrutar la lectura personal. Hay una cosa que uno cuestiona. La disponibilidad, a ver si el libro está en el edificio o no, y el año de publicación, ¿ok? Entonces uno puede agregar otro dato, puede ser que el libro pueda tener otras afiliaciones y que puedan ser opcionales, pero por el momento lo opcional no estamos bien. Entonces ya estamos todos claros cómo crear una entidad. Sí, Facilito, ¿va? Facilito, sí. Bueno, Tuve un pequeño inconveniente ahorita. Que aquí usted al lado de eso de logical, creo que la otra dice relación. relacional. Ajá, esas dos las borré y ahora ya no puedo crear el cuadrito azul. No, la cerró. Sí, la cerré. Ahí en diseño está. Usted va donde dice diseño 1, Ujú, abre la pestaña de título y allí donde dice modelo lógico, sí. abre entidades, no le da doble clic y Y me abre una de esas pestañas. sí, le abre la pestaña de lógico. La relacional Ah, usted la puede sacar a partir del modelo lógico, solo de correrlo. Entonces, el modelo lógico lo vamos a pasar a relacional. Solo le damos a la doble flechita aquí que está cerca de la lupita. Le doy clic y hago realizar ingeniería. Y aquí me sale. Entonces, eso por eso no se preocupe, no se va a perder. Aquí está todo. Usted solo abre el modelo lógico y abre la entidad y se le va a abrir. ok. Bueno, gracias. Eso pasa, yo creo, a mí también estaba ahí como bien confuso. A mí al principio me explicaban todo hasta la carrera, le tiré, entonces no se preocupe. Esta sí la que tiene que ser, esta no es necesaria. Entonces vamos a ver si aprendieron de verdad. Vamos a poner a probar, ¿ok? Entonces mi segunda entidad es la del autor. Vamos a ver, usted me tiene que ser el autor. Entonces yo voy a dibujar el autor aquí. Algo chiquito, no necesito tanto y voy a poner autor. Ok, ahora en atributos. ¿Cuántos atributos tiene, muchachos? 3. 3. Bueno, entonces vamos a crear 3 atributos. Entonces vamos a hacer eso.
Aquí donde dice el más, apretamos 3 veces. 1, 2, 3. ¿Ok? El primer atributo, ¿cuál es? Sin necesidad de verlo. El nombre del autor. El nombre del autor. Vamos a ver. El ID. El ID. Recuerde que toda tabla empieza con un ID. Entonces vamos a poner el nombre del autor en el segundo atributo, ¿ok? Recuerden, muchachos, toda tabla que ustedes creen empiece con un ID, un identificador para esa entidad, ¿ok? Vamos a poner nombre aquí, nombre autor, para que no vean que no está equivocado, en absoluto no está equivocado. Ahora, ¿qué tipo de origen tiene que ser, muchachos? Vamos a ver si se acuerdan. ¿Qué tipo de origen tiene que ser? ¿Se acuerdan? ¿Qué ponía yo? Lógico. Marcha, Sí, eso. Claro. El bar chart. Déjate con miedo. No tengan miedo, muchachos. Si se equivoca es para aprender. La equivocación es fundamental. ¿Y qué tamaño tendría que tener ese autor? Los caracteres, la cantidad de letras que tiene que llevar. 6 o 10. Porque es el ID nada más, ¿verdad? No, no es el nombre. Puede Solo ser es el 6 nombre. como el... Ah, es el nombre del autor. Ah, no, 20 20, pues pongamos 20, no hay ningún problema. ¿Y las unidades? por char. Ok. Como esto no es una llave primaria, porque recuerden que para poner una llave primaria es un identificador único, ¿ok? Por eso digo, el ID es un identificador único, pero este caso, ¿cómo lo pondríamos? Obligatorio. Ok, obligatorio. Voy a aplicar. Ok, ahí tengo mi nombre de autor. Ahora, estamos bien, Bavarón, el que dijo el del nombre del autor. ¿Va? Ahora creamos el ID, ¿va? Sí, ID autor. Entonces, siempre de tipo lógico. lógico. Marchar. Es que hasta ya está aburre, ya se lo sabe uno de memoria. Después el tamaño ahí 6 o 10. Yo le digo 6 porque no es para una prueba. Esta es parte de aprender, pues. No, podemos poner 20 tipo char. Y como es Y un este ID, por eso les sería digo, primario. sí, si usted solo con que vea que es un ID, usted sabe que es un identificador primario. O sea, una llave primaria. Yo le doy clic ahí y me dice que es obligatorio. También cuando doy el ID primario, ahí le estoy diciendo que es obligatorio a la fuerza. Entonces lo aplico y ya tengo. ¿Y cuál sería el último? La nacionalidad. ¿Va? Entonces yo voy al atributo número 3 y le doy nacionalidad. ¿Ok? Y lo mismo, lógico, varchar, el tamaño, nacionalidades, pongamos que tenga 15 letras y le tenemos char y lo ponemos como campo obligatorio porque necesitamos saber si vamos a investigar al brother este ¿va? O a la sister esta. Entonces, y ahí tenemos. ¿Estamos claritos? ¿Vamos bien? Sí. ¿Estamos claros entonces? Ah, bueno. Sí, sí, vamos bien, vamos bien. Va que no es complicado, va, solo es de entenderlo un poquito. Entonces, pero todo lo que ustedes dicen no está malo, o sea, de lo contrario, solo es que yo les digo, ¿qué es lo primero que tienen que poner? Y cuando digo lo primero que tienen que poner, es un ID, un identificador. Si un identificador no está en la tabla, no hacen nada, muchachos. Así le digo. Porque el ID lo que hace es una identificación única. Es como ustedes con su identidad. Puede haber varios Luises, pero si no tienen identificaciones los Luises, ¿cómo los van a diferenciar a ustedes? Si yo tuviera como 5 Luis aquí en mi casa, ¿cómo me identifican a mí sin un ID? Me dicen, no, todos estos Luis son iguales. Entonces, esos son los detalles. El ID me hace diferente a los 5. Por eso es primordial el ID. ¿Ok? En la identificación. Ya con eso, bueno, yo puedo crear instancias y con su ID propio para yo buscarla sin ningún problema. Si yo no tuviese esa, yo pongo Pepe
me tira todos los pepes. Si no tuviera el ID primario, me saca la llave primaria, me saca todos los pepes, ahí me los saca y usted no sabe cuál es el pepe que anda buscando. Entonces, por eso el ID es necesario. Y así es el ID de PP1. Ah, bueno, el de PP1 ya sé cuál es. Entonces, ya no solo tengo que buscar a PP1 y donde vive, ya. Y eso es todo. Para eso sirve la base de datos. Para no confundirse. Ahora, pregunta. ¿La entidad libro puede tener uno o varios autores? O sea, ¿un libro puede tener uno o varios autores? Sí tiene varios autores. Sí, va. ¿Y Sí, un autor puede tener uno o varios libros? también varios Ah, libros. ok, Uno, entonces varios. una relación de muchos a muchos, porque puede ser que varios libros tengan varios autores y varios autores tengan varios libros. Entonces ahí es donde empieza la relación, ¿ok? Ahí es donde empieza la relación. Entonces, ¿cómo pongo la relación? Si sé que tanto un libro o varios pueden pertenecer a un autor o a varios, lo mismo pasa por los autores. Entonces digo, un libro o libros pueden pertenecer a uno o varios autores. Y eso es cierto. Uno o varios autores tienen uno o más libros. Y eso es cierto. Entonces, si ustedes ven donde sale la lupa, ¿va? Que dice, está la nueva entidad, después la lupa, ve una entidad, donde dice nueva vista, la paz, salen como unas flechitas verdes las ven, ¿va? Entonces ahí salen las relaciones. La primera dice de muchos a muchos. La segunda de uno a muchos. La tercera la misma de uno a muchos y la última es de uno a uno. Pero como sabemos que ambos pertenecen a ambas relaciones por igual, usamos la de MN, que es de mucho a mucho. ¿Okay? Entonces yo digo libro, autor, hago clic en libro y después hago clic en autor. Y me sale la relación. Aquí me está diciendo, porque usted mira la pata de gallo como una partecita transparente, me dice. Me está diciendo que uno o varios libros puede pertenecer a uno o muchos autores, y no es así. Bueno, la verdad sí, porque puede ser que sea uno o varios, pero yo le puedo decir no es de origen opcional. ¿Por qué no es de origen opcional? Bueno, porque puede ser que el autor sí tenga una relación con uno o varios libros. Igual un libro puede tener una relación una o con varios autores. Todo depende de la situación. Pero en este caso, no sabemos con certeza si esos libros pueden pertenecer a los mismos autores. Pero, como digo, para no enredarnos mucho, suponiendo que todo es color de rosa, como dicen, decimos que uno o varios libros pertenecen a uno o varios autores, y eso es cierto. Entonces yo le digo, ah, bueno. Entonces al hacer eso, le doy a aplicar y me sale la relación, va. Esas patitas de gallo. ¿Ok? Y aquí puedo poner nombre del origen, decir, esta va a ser relación 1, y digo el nombre del origen, uno o más libros pertenecen a uno o varios autores, tienen uno o más, y si le voy a aplicar, ya me sale, ya a ver, entonces vamos a ver, creo que porque está muy, no me sale la opcióncita esa, ya no sé por qué, va a tener que chequear ahí en Google porque no me lo está agarrando las propiedades. Entonces, yo aquí estoy viendo el nombre del origen, entonces, vamos a ver si se aclara esto. Sí. Bueno, no. No nos vamos a complicar. Entonces yo estoy diciendo, ahí estoy estableciendo una relación de muchos a muchos, tanto de autor como de libro. ¿Ok? Y yo cuando haga la reingeniería, ve la ingeniería,
Le doy acá, realizar ingeniería, me va a salir esto, ¿ok? Esta aquí, donde dice relación 1, hace lo siguiente, ¿va? Me está diciendo, pero lo voy a quitar porque esto no me gusta cómo lo explica, pero vamos a ver. Permítanme. Propiedades, relación 1, vamos a quitar esto. Después vamos a poner los comentarios. Y les voy a enseñar cómo poner comentarios. Que no se me actualiza, no sé por qué. Entonces vamos a aplicarla, vamos a aceptar, vamos a hacer la ingeniería. Y permítanme. Ok, no me está gustando pensar. Ok, vamos a ver. Comentarios. Vamos a quitarlo ahí. Que no me gusta que salga esto. Vamos a hacerlo otra vez la relación. Permita. Porque no me gusta que salga así. Dios. Entonces, vamos a quitar esta relación. Vamos a volver a hacer unos para. Estoy haciendo una de estas, brother. No sé por qué. Esta es. Y yo voy a decir que no es obligatoria. A ustedes aquí donde viene la cardinalidad del origen, ustedes le pueden cambiar ahí de una a muchas o de mucho a mucho. No hay ningún problema. Entonces, yo le voy a aplicar. Vamos a ver si se me actualiza porque no me gusta que sale de tipo de ingeniería. Me sale esto otra vez. Vamos a ver por qué. Ay, Dios Padre. Vamos a eliminar la relación. Yo no sé por qué. Permítanme. Mire que hoy en la mañana me estaba funcionando hacer eso de la cardinalidad y me pone la de la relación. Yo no quiero la relación. La relación la pueden ir implícita dentro de las tablas. Solo déjenme permitirme porque no. Una cosa es otra. Pero vamos a ver. Entonces vamos a editar esto. Porque, formatear, agregar al código. El codo. Y vamos a ver. Entonces, suprimir la regla, dominante, destino, clave de origen. Permítame, no sé por qué no. Es que me sale. Aquí están los atributos de la asignación. Ok, vamos a ver. Que no me acuerdo dónde están las opciones. Permítame, vamos a ver. Ok. Vamos a ver, bueno, vamos a explicarlo así, bueno, no me queda de otra. Entonces, como no tengo no me está haciendo la reingeniería. Revisar ingeniería. Ok, vamos a ver. Ahora no me quiere hacer la llave foránea. Ay, Dios mío. Vamos a ver. Creo que es de una mucho. ¿Cómo está? Pero vamos a hacerla. Ahora no me la quiere mostrar. Entonces, aplicar, aceptar. Bueno, no es.
Entidad de jerarquía, subdivisión. Vamos a quitar la subdivisión, creo que así es. Bueno, lo que les voy a ya les voy a explicar cómo es la onda aquí. Bueno, se creó una tercera, lo que no me llega. Pero bueno, lo que está diciendo acá, que no me gusta que haga una tercera, odio cuando haga una tercera. Vamos a decir un poquito más grande y no sé por qué me hace esto. Entonces, vamos a ver por qué no me sale vamos a borrar todo esto. Permítame. No, yo voy a quitar esto, permítame. No sé por qué no me sale. Les voy por qué estoy como molesto con esto ahorita. Lo voy a hacer al revés para ver. Muchos supertipo, no, vamos a hacer la del autor, al libro. Transferible, aplicar, aceptar, reingeniería. Dice, no sé por qué me está haciendo esto. Bueno, ¿qué se supone si no hubiese borrado lo de la clase anterior? Ay, Dios mío. Cuando uno usa lo que es la llave foránea, le tiene que aparecer aquí, ¿ok? Quiere decir que yo le estoy diciendo, por ejemplo, creo que si yo le pongo relación de 1 a muchos, tal vez me la agarra. Solo voy a eliminar esta. Voy a ver si con de 1 a muchos. De 1 a muchos, tal vez así me lo agarra. Creo que es de 1 a muchos, si no me equivoco. Ahí está. Si es que es de 1 a muchos. De muchos a muchos es que las dos comparten tanto la llave foránea, tanto en la tabla 1 como en la tabla 2. Entonces, suponiendo que les está diciendo que un libro pertenecía a uno o varios autores, entonces aquí está la tabla, para explicarlo mejor. Así era, que era de 1 a muchos, pero es que no me daba. Vamos a hacer un poquito más amplio. Ya vamos a descansar un rato, muchachos. Entonces, ustedes ya a partir de esta parte lógica están diciendo lo siguiente, que todo lo que ustedes creen en la tabla de entidades, o sea, en su tabla esa que ustedes van a crear, les va a aparecer lo que es en la tabla libre, les va a aparecer esto en las columnas, y igual en esto en el autor, les va a aparecer en las columnas. Cuando esta parte, lo que se llama lógico, es el modelado, es el diseño de cómo iría la base de datos, ¿va? Para tener una idea de cómo funcionan las columnas. Ahora, yo para transferir eso a la parte relacional, que es la parte física, que es lo que estamos viendo hoy, solo le va a realizar ingeniería, ¿va? Y después le va a aparecer en la parte relacional, que esa es la parte física de la base de datos. ¿Ok? Entonces, este es un modelado de una base de datos, cómo se presenta. Entonces, cuando ustedes creen la base de datos, cuando vamos a empezar a crear tablas, se van a crear tablas a partir de la parte relacional. Ustedes van a decir, vamos a tener que ingresar lo que es la ID del libro, el nombre del libro, la edición del libro, género, disponibilidad y año de publicación, ¿va? Y va con las inscripciones que ustedes pusieron. Varchar de 6 de char, varchar de 20 de char y así sucesivamente, ¿va? La disponibilidad si es sí no de char y así publicación. Y aquí me dice el libro PK, que este es primary key. Me dice el libro primary key, dice la llave primaria del libro, de la tabla libro, es ID libro. ¿Ok? Entonces por eso le pone P aquí arribita. Ahora, como es una relación de 1 a muchos, empieza a crear lo del ID, va lo mismo, va que la llave primaria de autor es ID autor, después crean las otras variables que no son necesarias, que es nombre del autor y nacionalidad, y ahí es donde viene la F, va, que es de la llave foránea. Dice que va a tomar el ID del libro
¿ok? El ID del libro y se lo va a publicar al autor como diciendo, bueno, el ID que se tome del libro se lo va a poner al autor, entonces va a aparecer como llave foránea, ¿ok? Cuando yo hago la referencia de estas tablas diciendo que uno o varios autores pueden tener un solo libro, pero yo puedo decir también que un libro pertenece a uno o varios autores, ¿ok? Esta es a la inversa, ¿ok? Entonces aquí sería de uno y aquí muchos, ¿ok? Está al revés, perdón. Hay que ver varios, aquí vamos a ver varios, vamos a quitar este, no quiero ver cómo sale. Ahora vamos a cambiar que un autor, propiedades, un autor puede tener varios libros, no sé por qué me tiras, bueno, es el libro, ay Dios, voy a poner mucho acá, y aquí uno. ¿Ok? Entonces podemos hacer una relación así, no hay ningún problema. Podemos decir que un autor puede tener uno o varios libros, como un libro puede tener uno o varios autores. Ok, yo lo voy a la base relacional, realizo la ingeniería, ya se me pondría lo que es el ID. Ok, entonces para cada tabla que yo cree con respecto al libro y autor, comparten lo que es la misma llave foránea. Ok, entonces yo voy a poner ahí, permítanme. Entonces, esa es la información que estoy diciendo. Yo miro en mi tabla libro, ahora sí ya me aparece el ID del autor. Y si yo voy a la tabla autor, me aparece el libro del ID. ¿Ok? Entonces están compartiendo dos llaves foráneas. Eso le llama llave foránea, que él está usando el ID o la llave primaria de la tabla autor para complementar la información de la tabla libro. Y lo mismo pasa con la tabla autor. Toma la llave foránea significa que está tomando una variable primaria, una llave primaria de otra tabla para fortalecer la información del autor. ¿Ok? Y aquí es donde pone el libro de autor, el libro de autor, ¿verdad? Es, que es esta llave foránea, es el autor del ID del autor. Entonces está diciendo que esta llave foránea del ID del autor pertenece acá. ¿Ok? Entonces aquí empieza a decir autor, guión bajo, que este es de la tabla. Primero pone el nombre de la tabla, después el nombre del ID. Aquí tenemos ID, guión bajo, autor. Y entonces así se crea. Ya tenemos nuestras dos llaves foráneas diciendo que tanto la tabla libro como la de autor están correlacionadas, ¿ok? Que puede ser que un libro tenga uno o varios autores o uno o varios autores tengan un solo libro. No sé si tenemos preguntas hasta ahí, muchachos. Con la vista que me ando cansada. Tenemos preguntas acá. Estuvo algo confundido esta parte, la verdad. Sí, es que algo Todavía, confundido, es que todavía no hemos visto eso de las relaciones. Pero cuando una relación de uno a muchos, lo que me está diciendo es que una tabla principal va a depender de otra tabla extranjera. En este caso, si yo digo, un libro puede pertenecer a uno o varios autores. Para que esto sea cierto, tengo que sacar el ID principal, ¿ok? Que es el ID principal del autor y implantarlo en la tabla libro, ¿ok? Con eso estoy diciendo que el libro que yo tenga aquí en mi lista puede pertenecer a uno o varios autores, para que así no esté poniendo cada autor por cada registro que yo tenga, sino que ya lo genere de un solo. Y acá hace lo mismo, ¿ok? Entonces yo digo, un autor
puede tener uno o varios libros. ¿Ok? Entonces, de la tabla del libro, agarra el ID del libro y lo implanta en la tabla autor, donde se va a agregar tanto en las columnas lo que es el ID del autor, el nombre del autor, la nacionalidad del autor, el libro del ID del libro. O sea, que está diciendo que va a agregar el ID del libro de la tabla libro. Haciendo la referencia que el libro que tenga ahí del tipo del ID del libro es referente al autor, diciendo que ese ID del libro es el mismo del autor. O sea que hace una referencia y una conexión diciendo que el libro le pertenece al autor. Entonces eso lo vamos a ir viendo, ¿ok? Vamos a ir practicando, lo vamos a ir, no, por eso no se preocupe, no le tenga miedo. Si es algo confuso, solo es cuestión de práctica. Les digo que aquí, cuando uno le entiende, se le hace más fácil, pero ya con práctica se le queda. Pero lo fundamental es que ustedes puedan manejar esta parte de acá. Si ustedes saben crear esto, solo nos faltaría en practicar lo que son las relaciones. Cuando utilizamos de una a muchos, o de una a una, o así sencillo. Entonces las relaciones va a depender de cuánta gente o cuántas instancias dependen de esta, o cuántas instancias de esta dependen de esta. Cosa que vamos a ir viendo en clase mañana, primero Dios. Entonces, pero la llave foránea solo es eso, que cuando se hace la relación de uno a muchos, sí da, pero si yo pongo de mucho a muchos, es algo parecido a lo que me ponía en el tercer cuadro, ¿va? Que me salió una relación aquí, ¿va? Ese es un tercer cuadro que me está diciendo que tanto la tabla del libro y la de autor comparten llave foránea, una y de la otra. Cuando yo digo llave foránea, es que estoy diciendo que esta tabla está utilizando un ID o una llave primaria de otra tabla. Por ejemplo, aquí ve, si usted ve, aquí aparece una F, ¿va? Esta me está diciendo que es foránea. Y entonces empieza a decir autor. Entonces dice el autor. Bueno, el autor lo saca de la tabla autor. Y empieza a decir, de la tabla autor, estoy sacando el identificador primario que se llama ID autor, que es la primera de acá. Esta P que está aquí se vuelve foránea acá. ¿Ok? Entonces cuando yo cree mi tabla va a aparecer en los registros acá, va. ID del libro, nombre del libro, de tal cosa del libro, ¿cuál es lo que sigue lo demás? La edición del libro, el género del libro, el registro del libro y así va. Cuando ya termine de decir el año de publicación, que es la última, el último atributo, agrega lo que es la llave foránea, que esta no pertenece dentro de esta tabla de libro, pero sí a la tabla autor. Entonces el programa, la base de datos la toma diciendo, vamos a usar de referencia el ID de autor de la otra tabla para ligar estas dos tablas. A esto se llama relacional. Estoy diciendo que esta tabla se relaciona con esta, porque comparten tanto una llave foránea. ¿Ok? Entonces ya después de ahí, después del año de publicación, me va a tirar lo que es el ID aquí suponiendo que es el ID del autor. Y entonces me dice, bueno, el ID del autor es C01, C02 y así. ¿Ok? Mete un calambre. Entonces, eso es lo que hace. La llave foránea es lo que hace, hacer una relación entre esta entidad y esta. ¿Sí está confuso? ¿Va todavía? ¿Va más confuso lo dejé? Pero el repaso no era más que eso, solo era para explicar un adelantito de lo que íbamos a ver mañana, pero mi pregunta No, sí, es... como dice, con practicando nos vamos relacionando mejor con... Sí, es que eso tiene que familiarizarse. Yo les digo, es que la teoría en base de datos, si ustedes vieron, va que el vocabulario que utiliza son bien similares, va. Que si yo hablo de instancia, hablo de entidad, son la misma cosa, entonces eso es lo que iba a confundir. Entonces, no quiero crear esa confusión, yo por eso les digo, mejor hagamos la práctica, yo doy la teoría, yo voy explicando, si le entienden bueno, si no, pregunten, para ir explicando y haciendo. Pero el punto de ustedes ahorita, lo que tienen que hacer es esto, si entendieron hacer bien esto de aquí.
en la parte lógica, ahí si entendieron bien cómo hacerlo. Sí, esa parte sí. Sí, eso sí. Lo Bueno, único que quedé con duda es lo de quitarle la los relación, grifecitos. No, esta pata de gallo, ¿va? ajá. Bueno, es que esa pata de gallo es lo que nos sirve a nosotros para utilizar la llave foránea. Ustedes pueden utilizar varios tipos de llave foránea. Entonces estoy diciendo, es que lo que está haciendo aquí, como le digo, va la manera más sencilla. Usted creó esta tabla y usted creó esta tabla. Estas son tablas, básicamente, con sus respectivos atributos, ¿va? Usted ve que aquí no está el ID autor, ¿va? En el libro, ¿va? ¿Verdad que no está el ID autor y aquí no está el ID del libro? No, no, no está. Bueno, como no está, pero está esta ondita de la pata de gallo. La pata de gallo me está diciendo que hay una relación entre estas dos tablas. ¿Ok? ¿Cuál es esa relación? Ah, bueno, que tanto el ID libro, que tenga, esta es la información del ID libro, ¿ok? Que tenga el nombre del libro, la edición del libro, el género, la disponibilidad y el año de publicación. Cuando yo pongo la pata de gallo, estoy diciéndole que estoy usando un atributo de otra tabla que no es perteneciente a la tabla del libro. O sea, que esto de aquí y agarra la llave primaria. Dice, ah, bueno, la pata de gallo lo que está haciendo es tomar la llave primaria de una tabla cualquiera y utilizarla como llave foránea en la tabla que yo quiero, en el caso de la tabla del libro. Por eso cuando estamos aquí aparece la llave foránea, porque la está tomando, estoy diciendo, ah, bueno, el ID autor hace referencia al ID del libro, o sea que ese libro que está creando usted en el registro y coloca la llave foránea en el ID autor, está diciendo que ese libro pertenece a su autor, ¿ok? Indiferentemente esté o no esté en la tabla acá. Solo está tomando prestado esta, por eso se llama foránea. Toma prestado esta llave primaria y la coloca acá, como haciendo referencia. Este libro pertenece al autor tal, ¿ok? Si yo hago la inversa, entonces yo puedo hacer lo siguiente, digo, ah, bueno, el autor tal se crea tal cosa, y entonces empieza a tomar prestado la llave primaria de la tabla ID libro, ¿ok? Por gracias a la pata de gallo esta. Entonces dice, este libro pertenece a uno o varios autores, ¿ok? Entonces está diciendo, ah, bueno, va a poner la información del autor, el nombre del autor, nacionalidad, y va a tomar prestado el ID libro, que no es de la tabla autor, perdón, pero sí del libro. La toma prestada y va a ser la referencia. Entonces, cuando mencione el autor, va a meter el ID libro y va a decir, ah, bueno, los libros que tengan el ID tal pertenecen a este autor. Es lo que está haciendo. Esa es la manera más sencilla que les puedo explicar, muchachos. No sé si me llegaron a entender. Sí, lo tengo más claro. ¿Ah? No sé si me lograron entender. Pero sí lo tengo un poco más claro. Ah, bueno. Gracias. Bueno, Vanessa. Los muchachos, los varones, todavía siguen con la duda. No, esta vez sí fue un poco más claro, Sí, más no, sencillo. si es que por eso les digo, si ustedes quieren hacer una referencia, por ejemplo, ustedes crean un libro, una instancia es como decir el nombre, o sea, llenar un registro de un libro, ¿va? Pero ustedes dicen, quiero agregar el ID del autor, entonces la tabla libro toma prestada, por decirlo así, la llave primaria de autor para agregar la información de ese autor a ese libro, diciéndole, ah, bueno, aparte de la información de este libro pertenece a tal autor. Y por eso crea la llave foránea, aquí la pone. Entonces aquí va a poner la información del libro y de la tabla autor va a tomar la identidad del autor diciendo, ah, ese libro le pertenece a tal. Entonces lo va a poner más dibujito aquí, ¿ve? Para que veamos, para que vayamos entendiendo. ¿Ok? Creo que ese mono se lo voy a hacer aquí en Excel. Creo que es, como dicen, dibujando frutas y verduras, se va entendiendo. Solo es para... Supongamos que esta es la tabla, permítame que va a suprimirlo así de un solo. Esta es la tabla de libro, ¿ok? Aquí va el ID libro,
libro, ¿verdad? Nombre libro, el nombre, ¿qué más sigue? Que ya no me acuerdo. Nombre, edición, ok. Género, disponibilidad. Es lo que estoy creando, es la tabla que se está creando, ¿va? Conforme a lo que nosotros tenemos aquí, en la lógica. Y año de publicación. Tipo, ¿Ah? no, en la tabla del libro era idea del libro, nombre del libro, edición del libro, tipo de libro, disponibilidad y año de publicación. Sí, y publicación, ¿va? El año, para hacerlo resumido. Ok, Ok. entonces ponemos a crear el libro 100 años de soledad, por ejemplo acá. 100 años de soledad. No escribir mucho. Ah, no, este es el ID del libro, perdón. Pongámosle que el ID del libro le ponemos LB y le ponemos 00120. ¿Va? Es el ID del libro. El nombre, 100 años de soledad. Edición, primera toma. Género, romántico, por decirlo así. La disponibilidad, recordemos que pusimos sí o no. Si está disponible en la publicación, el año de publicación, 1986, por decirlo así. Ok. Este es un registro, va. Esta es mi tabla de libro. Aquí puede haber otro. LB. Y este puede ser 135. Aquí podemos poner bajo la misma estrella, que es bajo la misma. Vamos a poner aquí. Y se va a copiar. Vamos a hacerlo, para no estar escribiendo mucho. Quinta toma. Quinta toma. Romántico todavía. Si está disponible decimos que no. Y del 2016 creo que es ese libro. Y así va, sucesivamente va. Entonces, está en nuestra tabla. Es esta que está aquí, muchachos. ¿Ok? Ahora, yo digo, bueno, para hacer más sencilla la búsqueda de los usuarios, ¿qué hacemos? Porque recordemos que no sabemos quién es el nombre del autor del libro, ¿va? Entonces, vamos a crear otro registro, pero esta vez del autor. Y aquí sería registro 1. Aquí vamos a poner ID autor, poniendo que este es el ID del autor, ¿no? El nombre del autor y nacionalidad, que esas eran las tres que pusimos, ¿no? Ok, y aquí voy a poner que el ID del autor, vamos a poner que es AT, para decir autor supuestamente, y ponemos 00789. Ok, entonces el nombre del autor puede ser Luis, y aquí la nacionalidad hondureño. Vamos a crear otro autor para que vayamos entendiendo cómo es la cosa. Entonces creo AT, esta vez voy a poner 10 025 y vamos a poner a Valeria Raudales, perdón, Valeria, no importa el apellido, y la nacionalidad francesa, por decirlo así. Entonces tenemos nuestra tabla libro y nuestra tabla autores. Bueno, aquí esta tabla no me dice de quién escribió este libro. ¿Ok? Y aquí estos autores no me dicen qué libros han escrito, ¿va? ¿Estamos claros ahí, va? Así es, así es. Bueno, entonces, ahí es donde viene la cosita esta. Y esta pata de gallo. La función es la relación. Esto sirve para relacionar dos entidades. Aquí estoy diciendo que un libro pertenece a uno o varios autores. ¿Ok? Entonces estoy diciendo a la base de datos que cualquier libro que tenga, por ejemplo, en un registro, en este caso, este registro de acá puede pertenecer a uno o varios autores. Pero van a decir, ¿pero a qué autor puede ser? Ah, bueno,
Para yo poder identificar qué autor tal, la base de datos hace lo siguiente. Agarra el ID del autor, de la tabla autor, y la utiliza para hacer la conexión. Eso es lo que hace. Entonces escribe ID autor, ¿ok? Él crea la base de datos, crea el código de la columna. Pero vamos a poner que este es ID autor. ¿Ok? Y empieza. Y decimos nosotros, bueno, los libros que tengan el código tal, por ejemplo en este, pertenecen al autor tal, que sería AT 00798, B89. ¿Ok? Todo libro que tenga un LB 00120 pertenece a un autor con el código este. ¿Ok? Entonces, esta es mi llave foránea. Entonces, por eso le ponen foreign key, que eso significa llave foránea. ¿Ok? FK significa llave foránea en inglés. Entonces, él toma este ID de acá y lo pasa acá. Y está haciendo el enlace que todos los libros de ID pertenecen a este autor. Ahora, yo puedo hacer lo mismo para el segundo, bajo la misma estrella, o como se llama el libro. Entonces, dice que todo libro que pertenece a este registro, a todo el registro, ¿va? Ha sido escrito por AT 10025. ¿Ok? Entonces, bueno, si yo voy a hacer la consulta, hace lo siguiente. Me va a tirar esto, ¿va? Yo voy a buscar el registro y me va a tirar esto. No me va a decir el nombre del autor. Sin embargo, sé que cuando miro que dice aquí ID autor y sé que es una llave foránea, entonces está en otra tabla. Entonces yo hago la consulta desde la otra tabla autor y utilizando este código, yo hago la consulta. Quiero que me busque el usuario el autor que tenga el código AT00789. Bueno, entonces la base de datos va acá y agarra esta. El escritor de eso se llama Luis y es hondureño. Eso es lo que hace. Entonces el escritor de ese es este. Así va haciendo la referencia. Vamos, ya, no sé si entendieron, es más claro así. Sí, así estamos claros. Bueno. Ahora Sí, ahora podemos sí. hacer otra relación. Podemos decir que un autor puede tener uno o varios libros, ¿verdad? Entonces, hácelo el ID, toma el ID del libro, que lo pone como ID-libro, haciendo un atributo privado, y le dice que este llave es foráneo. Entonces yo digo acá, a ver, bueno, los libros que ha escrito Luis han sido los siguientes, llevan el código tal, entonces le pone LB 00120 diciendo que todo libro que tenga este código ha sido escrito por Luis, que es de nacionalidad hondureña. Gracias a la llave foránea que tomó prestado de la tabla libro, que es esta. ¿Ok? Va a copiar este registro y lo va a pegar ahí. Y lo mismo hace para Valeria. Entonces dice, bueno, todo libro que ha escrito Valeria tiene el código LB 135. ¿Ok? Por si el dado la persona dice, no sé, digamos que hay un cliente y diga, pucha, no sé qué libros ha escrito Valeria, solo conozco dos, puede ver que haya más, va. Entonces solo busca la ID del autor, Valeria, y después mira el código del libro. Los libros que ha escrito Valeria son bajo este código. Bueno, entonces copia el código este y lo busca en la tabla del libro. Y empieza a decir, aparte de bajo la misma estrella, escribió la Biblia, escribió tal, un montón de cosas. ¿Ok? Entonces ahí se da cuenta la persona, bueno, no solo esos libros creo, sino también otros más. Y para eso sirve la relación. Ahora estamos ya. Sí, listo, Ahora hoy sí. 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 Listo. Facilito, ¿va? Así voy a explicar mañana otra vez por cualquier cosa. Ahí me ayuda, que ni se me olvida. Entonces, así se explica esto. Es que por eso les digo, entiendan esto. Y cuando entiendan esto de aquí ni le van a tomar tanta importancia. Les digo por qué. Porque
esto que está lógico aquí, si lo hacen bien y lo mandan a ingeniería, automáticamente él les crea las conexiones y las llaves foráneas, no tienen que hacérselas ustedes. El mismo programa los hace. Por eso les digo. Vamos a ver. Licenciado, Diga. ¿te va a subir este video también a YouTube? Sí, lo voy a subir. Aquí lo tengo grabando, ¿no? Perfecto. Entonces estamos bien, pues, muchachos. Bueno, no los atraso, muchachos. Son las 5. Más de las 5. No sé si Muchas tienen gracias. duda. No, todo estuvo bien claro. No, ahorita todo claro. Facilito, Gracias, ¿ah? Lick. Venimos, ¿cómo le digo? Algo. Hay que ir practicando para irle como Bueno. familiarizando. Entonces hagan la otra parte. ¿Qué es lo que me falta en esto lógico? Me falta lo que es el editorial y lo que es el de los miembros. Intenten hacerlo. La tarea para el miércoles, disculpe, es solo la parte del blog de notas, ¿verdad? La tarea del miércoles es esta, ¿ves? Que la que les había dejado en grupo. Ajá, pero es hacerlo así como en el blog de notas. Sí, el blog de notas era hacer en los requisitos del negocio. Ok, solo era eso. Aquí tengo la parte práctica, requisitos de negocio, para que después nosotros todos hagamos el modelado. Este es el ejercicio que tenían que haber hecho, como que tienen que hacer, ¿va? El del hospital. El del hospital. Ustedes solo hacen el blog de notas, ¿cómo dice aquí que se llama esto? El modelo conceptual. Ese es el modelo conceptual. Saber reconocer la problemática y cuáles son los requisitos de negocio de esa problemática y qué talas se van a crear. Si hay restricciones, hay que poner restricciones porque esa nos sirve como una llave única, pero eso todavía no lo vamos a ver hasta después. Ustedes enfóquense en hacer eso, como lo hemos visto hoy en la clase, ¿ok? En el repaso, mejor dicho. ¿Qué sería solo resolver este? Este no es complicado, muchachos. Ya después, cuando todos tengan listos el miércoles, hagan incluso, díganle a sus compañeros, si pueden, que intenten hacer el modelado, solo el de la parte lógica, para que hagamos la comparación y avancemos, porque si no, no vamos a avanzar, muchachos. Quiero que salgamos rapidito de esto y que vayamos manejando bien esto. ¿Estamos claros? ¿No hay más preguntas? Por los momentos no hay. Por los ¿Ah? momentos nada. Ah, los bueno, momentos y el no. proyecto es para el viernes. El proyecto es para el viernes. Y ese lo vamos a ir trabajando durante la clase, vamos a ir mejorándolo. Esto tiene su continuidad. Aquí solo le pide los requisitos de negocio igual. ¿Ok? Después vamos a hacer, cerrar todas las pestañas. Después vamos a hacer lo que es el modelado y después el modelo físico. Cuando hablamos de modelo físico estamos hablando de la parte relacional. ¿Ok? Entonces eso es todo, muchachos. Espero que quedó más claro de la última vez, ¿va? La verdad que sí. Facilito, ¿va? Es que por cuestión de tiempo y esas cosas les digo a la gente pregunten. Pero la pena le gana. Bueno, entonces si no hay más, nos vemos mañana. Mañana vamos a hacer repaso también.